Continuaremos haciendo nuestro estudio bíblico. En esta ocasión vamos a referirnos al capítulo 12 del libro primero de Reyes, donde se presenta que después de la apostasía de Salomón, cuando Salomón fue viejo, y sus mujeres lo indujeron a sacrificar, a obedecer, a seguir a dioses falsos. Dios quitó el reino mm, de Judá, el reino que tenía Salomón, y lo dividió en dos partes. Una parte con 10 tribus al norte, que se le llamó la tribu o el reino de Israel, y Judá al sur quedó con algunos o con parte de la tribu de Benjamín. Dios puso a Jeroboam como rey, como el primer rey del reino de Israel, del reino del norte. Fue esto producido por la apostasía, porque no siguió Salomón a Dios, sino que se fue a adorar a imágenes y a dioses falsos. Cuando Jeroboam es puesto por Dios como rey, después de reedificar unas ciudades que estaban destruidas, comenzó a pensar Jeroboam qué iba a hacer para poder mantener su reino, porque aunque el reino de Israel se había dividido en dos partes, todavía todos los israelitas pertenecieran al reino de Israel o pertenecieran al reino de Judá, tenían que seguir yendo a Jerusalén para asistir a las fiestas, a las reuniones solemnes que Dios había establecido. Tenían que ir a hacer los sacrificios que se hacían. O sea, estaban separados en el poder político, pero estaban unidos en la religión o siguiendo las instrucciones que Dios le había dado al pueblo, y eso era en Jerusalén. Los sacerdotes que Dios había elegido eran los descendientes de Aarón, y los levitas servían en el templo. Entonces el rey Jeroboam empezó a analizar esto y llegó a la conclusión que aunque todo Israel, las 10 tribus, estaban con él y había puesto él su lugar en Samaria, su lugar de gobierno, si el pueblo seguía yendo a Israel, a Judá, entonces llegó a pensar, o pensó Jeroboam, finalmente va a suceder que como que siguen yendo a Jerusalén para cumplir con sus requerimientos religiosos, para seguir con su obediencia a Dios, va a suceder que finalmente todos van a ir a Judá, van a seguir al reino de Judá, y entonces se van a rebelar contra mí, me van a matar o me van a quitar del lugar donde yo estoy. Y eso, pues pensó, no es sabio
que las cosas puedan seguir siendo así. Y pensó qué podía hacer él para mantener su reinado, para mantenerse él como rey y que los israelitas no se fueran a formar parte del reino de Judá. Entonces vamos a leer Primero de Reyes, capítulo 12, y leeremos versículo 26 para hacer la lectura de lo que ya estábamos mencionando y seguimos en adelante. Y pensó Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a sacrificar a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón del pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, el rey tenía sus consejeros, a los cuales él le inyectó la preocupación que tenía, o que ellos, estos consejeros, también tuvieran la misma preocupación. El caso es que el versículo 28 dice que el rey tuvo un consejo con sus consejeros y entonces el rey hizo dos becerros de oro, dos becerros iguales, aunque la Biblia no dice aquí que fueran iguales, yo estoy diciendo iguales para referirme que cuando Moisés estaba en el monte con Dios, cuando Dios estaba estableciendo al pueblo de Israel como una nación y estaba haciendo pacto con este pueblo, y Dios dio la manifestación gloriosa del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos, y Dios le dio a Moisés las instrucciones que Moisés escribió en un libro, que son los reglamentos, los ritos que tenían que ver con el santuario, tenían que ver con Dios. Eh, cuando eh, Moisés o Aarón, por demanda del pueblo de Israel, mandó que hicieran un becerro, y a ese becerro ellos lo adoraran como si hubiera sido Dios que lo sacó de Egipto. Ahora en esta ocasión, Jeroboam hace lo mismo. Dice aquí que Jeroboam hizo dos becerros de oro, y después de hechos becerros de oro, dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Y después dijo: aquí están tus dioses Israel, que te hicieron subir de Egipto. La misma abominación, la misma violación del pacto con Dios, la misma negación y rebelión contra, contra Dios, porque se hicieron imagen, se hicieron el becerro. Aquí Jeroboam hace dos becerros, pero dice al pueblo que esos becerros no son ninguno de los dioses que adoraban los cananeos o que adoraban a los dioses hechos por los seres humanos. Dijo que ese becerro era Jehová, era Dios que los había liberado de Egipto, poniendo
esta nota de desobediencia. Dios dijo que no se hicieran imágenes, ni estatuas, ni figuras, ni se inclinaran a ellos, ni las adoraran. El rey Roboam hizo una valoración y, habido consejo, fabricó los, los dioses falsos, hicieron los becerros y dijeron, este es Jehová. Y eso fue violación de la ley de Dios. No importa que una persona adore a otra persona o a la estatua de otra persona o la figura de cualquiera criatura, los astros del cielo, los animales que estén en la tierra, los que estén en el agua, no importa que nosotros le llamemos Dios. Dios solamente hay uno, Dios el creador. Hacer imágenes es una violación flagrante de la ley de Dios. Jeroboam hizo esto para mantener su estatus de rey. Hizo esto para sentirse seguro en el trono. No pensó que Dios, que lo había puesto en el trono, tenía el poder de mantenerlo en ese lugar. No analizó que el pueblo de Israel, aunque tuviera que ir a ser fiel a Dios en Jerusalén, en los rituales, en el culto, con los sacerdotes, en el santuario y el templo, se mantenía fiel a Dios, también se iba a mantener fiel a Jeroboam si él obedecía a Dios. Pero llegó a dudar que Dios lo mantuviera en su lugar y también llegó a dudar en la fidelidad del pueblo de Israel y por lo tanto actuó para asegurarse su reinado y para asegurarse la obediencia de los israelitas. Voy a comenzar comenzando, perdón, a continuar leyendo eh, estos textos que ya leí y continuaré leyendo después. Así que comienzo a la mitad del versículo 28 que dice, bastante habéis subido a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, que te hicieron subir de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan, uno en el extremo norte y otro en la frontera con Judá en el extremo sur. Y esto que hizo Jeroboam, dice la Biblia, y esto llegó a ser un pecado. El pueblo iba hasta Dan a adorar a uno de ellos. Hizo también santuarios. También Jeroboam hizo santuarios. En vez de ir al templo, al lugar que Dios había establecido, él se hizo santuarios, Roboam, en distintos lugares para que el pueblo fuera a adorar en esos santuarios paganos. Designó sacerdotes del pueblo, o sea, quitó los sacerdotes que Dios había establecido de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, y él nombró sacerdote a lo que le pareció de cualquier lugar del pueblo. Eh, y eso, personas que no eran levitas, para hacer su religión, aunque decía que era Dios, hacerla completamente distinta. Versículo 32 dice entonces Jeroboam, instituyó fiestas en el mes octavo, a los 15 días,
del mes, a los 15 días del mes, igual que la fiesta que se celebraba en Judá, y edificó sobre el altar. Así hizo en Betel y ofreció sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Esta es la obra de Jeroboam. Se hace los santuarios, se hacen los altares, se hacen las figuras de los becerros, nombra sacerdotes a que los que le pareció a él, puso fechas para hacer las fiestas iguales que las que Dios había establecido, pero estas las establece él en los momentos y en las ocasiones que a él le pareció. Significa que esto fue una rebelión, una rebeldía completa contra Dios. Además de esto, dice el versículo 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado de su corazón. Así estableció esas fiestas para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. También violación de la ley de Dios, de las instrucciones que Dios había dado conforme a lo que debía hacerse en el santuario o en el templo. En este relato que hasta este momento hemos señalado, lo que estamos mirando, lo que estamos estudiando, fue que Jeroboam eligió entre dos cosas. Y el motivo por lo cual él elige entre dos cosas era para mantenerse en su lugar de rey, para asegurarse la fidelidad de los israelitas. Por lo tanto, actuó no confiando en Dios que lo había puesto a él como rey en este lugar, sino en las cosas que él hizo, quiso hacer o se puso de acuerdo con sus seguidores para hacer, pero en violación de la palabra de Dios, en violación de la ley de Dios. Primera cosa que hace el rey, se rebela contra Dios y se aferra a su deseo de ser el rey de Israel. Desobedece la ley de Dios que prohibía hacer imágenes o hacer estatuas y él fabricó los becerros y dijo que Dios, el Dios creador, era ese becerro que se podía adorar en la parte sur o en la parte norte de su reinado. Una rebelión, una apostasía contra Dios. Esta forma de actuar de Jeroboam llevó al pueblo a una apostasía. Dejaron de seguir a Dios. Y después todos los reyes en el reinado del norte, o sea, en el reinado de Israel, fueron de una manera o de otra desobedientes a Dios, porque continuaron en su idolatría, continuaron en su obediencia a los momentos de reunirse, a los líderes que los reunían, a las cosas que se hacían. Todo fue en una rebelión contra Dios. De esta manera
se lograron lo siguiente, o se logró lo siguiente. Israel siguió la apostasía, siguió la rebelión contra Dios porque nunca dejaron de adorar a los ídolos, nunca dejaron de adorar las obras de sus manos, se rebelan contra Dios, cambian todo el ritual y el lugar de reunión, todo lo que Dios había dicho que se hiciera, cambió solo para mantenerse en el lugar supremo donde Él quería estar. Llegó esto a hacer que Israel pecara y pecó siempre hasta su destrucción final. Analizando esto con respecto a nuestra lealtad a Dios y en cuanto a nuestra observancia de los mandamientos de Dios y de acuerdo con nuestra fidelidad y creer lo que Dios hace, el ser humano que decide desobedecer a Dios por cualquier motivo que sea, está cometiendo un gran error porque está siguiendo el pecado y está siguiendo el mal. Pero cuando alguien llega a tener un lugar supremo, un lugar de supremacía, cuando en la iglesia de Dios alguien ocupa una posición de liderazgo en el nivel que sea, y después que está en el liderazgo, piensa y dice, ah, qué bueno es estar de líder y sentirse grande o más poderoso que otro porque él está de líder, entonces comienza la persona a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Esto que leímos aquí de Jeroboam es un ejemplo que la Biblia tiene, pero es lo mismo de las personas que se aferran a su poder y tratan de mantenerse siempre al frente del poder. El pueblo de Jeroboam y el pueblo de Israel se rebelan contra Dios para mantenerse ellos en el estatus donde estaba, cuando lo más importante en la vida es estar en las manos de Dios. Pero ahora supongamos que dentro de la iglesia de Dios, donde hay líderes de distintas categorías, pero sí tiene la iglesia muchos líderes. Entonces esos líderes que probaron que es bueno ser líder, que es bueno tener autoridad, que es bueno tener poder, o cualquier pensamiento que los lleve a pensar así, y dicen mentiras y hacen cosas eh, para que no se logre un cambio, algo que pueda ayudar a la iglesia y para mantener ellos su lugar, es un acto deplorable y también es una lástima que se actúe así. Debemos ser fieles a Dios, no aferrarnos a las grandezas humanas, aunque esas grandezas humanas llegue a ser uno líder del pueblo de Dios. Debemos poner nuestra obediencia a Dios por encima de todas estas cosas y debemos obedecer a Dios, no desobedecer a Dios. Hay en este tema que he compartido con ustedes algo que yo quiero señalar. Dios cuida a sus hijos y Dios siempre va a tener a sus hijos en el lugar donde sus hijos debemos estar. Pero cuando nosotros nos aferramos a mantener un poder natural y porque nos sentimos bien como líderes de la iglesia,
dejamos el camino de la obediencia a Dios, hacemos una decisión muy mala que traerá muy malas consecuencias contra la iglesia de Dios. Debemos ser fieles a Dios en todo lo que podamos. Debemos ser parte de los hijos de Dios en la tierra, aunque tengamos más poder que otro, aunque tengamos más capacidad que otro, nos aferramos a esas cosas y el pecado va a hacer que perdamos el poder, perdamos la capacidad y perdamos todo. Israel fue fiel a Dios hasta donde fue fiel a Dios. Pero cuando Jeroboam, que recibe el poder por Dios, se van a la rebelión contra Dios y dejan de seguir el camino de Dios, después sucedió que los israelitas ni adoraban a Dios, ni estaban en contra de Dios. Se hizo una mezcla fea, triste, dolorosa, que afectó y sigue afectando al pueblo de Dios. Cuando alguien sea líder dentro de la iglesia de Dios, en el espacio que sea, confiemos en Dios y estemos puestos en las manos de Dios, porque Dios siempre tendrá líderes en su iglesia que les enseñen el bien y que los enseñen seguir por el camino correcto que lleva a la salvación, que lleva a la vida eterna. El tema lo terminamos aquí. En el próximo tema vamos a seguir hablando acerca de la rebelión que el pueblo de Israel hizo para luchar en contra de Dios y en contra del bien, porque hicieron lo que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo deseo que para ti, para mí, que todos los que estamos escuchando este tema, que nuestras acciones siempre estén dirigidas y motivadas por todo lo bueno, por todo lo poderoso, por todo el amor que Dios nos da a través de Cristo y nos da en nuestra vida. Te pido que compartas este tema con otras personas y después vamos a continuar hablando de otros aspectos que señalan distintas cosas con respecto a la ley de Dios. Nos vemos, que Dios nos dé su bendición.